Hola niños, en el día de hoy vamos a orar. Ustedes repiten después de mí. Señor Jesús, muchas gracias por este día, por el alimento, por el techo, por el hogar, por la vida que tú nos has dado. Guárdanos, bendícenos a nuestros familiares y ayúdanos para seguir adelante contigo. Bendice a la iglesia, a las profesoras que nos dan nuestras clases en la escuela dominical y a todo el equipo que hace lo posible para transmitir este devocional a nosotros. Muchas gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola, iglesia. Nuestra visión es ser una iglesia integral que con su estilo de vida obedece el Evangelio del Señor Jesucristo. Cuando mamá me llama voy sin tardar. Cuando papá me dice debo escuchar. Jesús me enseña a ser bondadoso. Obedecerme hace más hermoso. Obedezco, porque amo a mi Jesús. Obedezco, Él sonríe desde la cruz. Obedezco con amor, porque Cristo vive en mí, y cuando hago su voluntad, soy feliz, muy feliz. En la escuela escucho con atención. Ayudo a mis amigos con el corazón. Jesús me guía, Él es mi luz. Quiero ser bueno como lo fue Jesús. Obedezco, porque amo a mi Jesús. Obedezco, Él sonríe desde la cruz. Obedezco con amor, porque Cristo vive en mí, y cuando hago su voluntad, soy feliz, muy feliz. Aunque a veces no entienda, Jesús me da la paz. Si obedezco con alegría, Él conmigo siempre está. Obedezco, porque amo a mi Jesús. Obedezco, Él sonríe desde la cruz. Cada día quiero ser obediente y fiel también, porque Cristo vive en mí y me enseña a obedecer. Somos una iglesia llamada a formar discípulos maduros conforme a la mente de Cristo para servir al mundo. Hola niños, hoy voy a leer la palabra de Dios porque Dios me ha dado el privilegio de leer. Vamos a leer San Juan 9:3 y dice: respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Chao, amén.
El título del devocional es Imperfecto para Dios. ¿Qué características has heredado de tus padres? Tal vez las orejas de tu padre o los ojos de tu madre. Nuestros progenitores nos transmiten hasta sus hábitos más peculiares, como esa forma en que tú y tu padre sonríen para la foto. En la época de Jesús, muchos creían que los padres transferían más que un parecido. Estaban convencidos de que los pecados del padre y de la madre provocaban enfermedades y discapacidades en sus hijos. De modo que si un bebé nacía sordo, esto quería decir que los padres habían hecho algo verdaderamente malo y que Dios estaba castigando a la criatura. Este era el caso en Juan 9. Jesús y sus discípulos vieron a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos preguntaron: ¿quién tiene la culpa de que este hombre naciera invidente? La respuesta de Jesús en Juan 9:3 los dejó pasmados. Ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Entonces Jesús escupió e hizo lodo con la saliva y la tierra, y frotó con ello los ojos del hombre, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. El hombre ciego obedeció y pudo ver enseguida. A causa del pecado, vivimos en un mundo imperfecto. Esto significa que las personas se enferman, los cuerpos y los cerebros tienen defectos y los accidentes suceden. Esto no significa que tú o tu familia hayan hecho algo malo para merecerlo. Como en el caso del hombre invidente, nuestras imperfecciones le proporcionan a Dios una oportunidad para demostrar su poder. La noche había llegado sin prisa, y el sonido de la lluvia llenaba la casa con un murmullo suave. En la sala una lámpara encendida dibujaba sombras cálidas en las paredes. El abuelito estaba sentado en su sillón de madera, con una manta sobre las piernas. Frente a él en el suelo, sus dos nietos se acomodaban en silencio. Lucía abrazaba un cojín con fuerza. Mateo tenía los brazos cruzados y el ceño fruncido. Algo no estaba bien. Lucía fue la primera en hablar. Contó que en la escuela su maestra le había pedido seguir unas instrucciones para un trabajo importante. Pero ella no las entendía del todo y tenía miedo de hacerlo mal. Mateo, en cambio, dijo que estaba cansado de que siempre le pidieran obedecer reglas que no le gustaban. Sentía que obedecer era injusto y aburrido. El abuelito los escuchó con atención sin apurarlos. Dejó que cada palabra encontrara su lugar. Cuando terminaron, el abuelito sonrió con ternura. Les dijo que conocía una historia muy antigua, una historia donde alguien tampoco entendía lo que estaba pasando, pero decidió obedecer. Les explicó que no era una historia cualquiera, sino una que hablaba de cómo la obediencia puede abrir los ojos y cambiar la vida. Luego respiró profundo y comenzó a contar. Hace muchos años, en una ciudad llena de callejones estrechos y caminos polvorientos, vivía un hombre que nunca había visto la luz. Desde que nació, el mundo para él había sido oscuridad. No conocía los colores del cielo, ni el rostro de las personas, ni la forma de las flores. Todo lo que sabía del mundo lo aprendía por los sonidos, los olores y las palabras de otros. Cada día se sentaba a la orilla del camino. Escuchaba los pasos apresurados de la gente e imaginaba cómo sería ver aquello que todos describían. Muchos pasaban junto a él sin detenerse. Algunos hablaban de él en voz baja, otros lo ignoraban por completo. Pero un día, el sonido de los pasos se detuvo frente a él.
Había algo diferente en el ambiente, una calma especial. Era Jesús, que caminaba con sus discípulos. Al verlo, Jesús no siguió de largo. Se detuvo, se acercó y decidió hacer algo inesperado. Jesús se inclinó hacia el suelo, tomó un poco de tierra y la mezcló con saliva hasta formar barro. El hombre ciego no podía ver nada, pero sentía cada movimiento y cada silencio. De pronto, sintió el barro fresco sobre sus ojos. No entendía lo que estaba pasando, pero no se apartó. Entonces Jesús le habló con una voz firme y llena de bondad. Le dio una instrucción sencilla, aunque muy extraña. Debía ir hasta un estanque y lavarse los ojos. No hubo largas explicaciones ni promesas detalladas, solo una indicación clara. El hombre se quedó quieto por un momento. Podía haberse negado. Podía haber pensado que aquello no tenía sentido. Después de todo, ya había escuchado muchas palabras vacías a lo largo de su vida. Pero algo en la voz de Jesús le dio confianza. Así que, con barro en los ojos y sin poder ver, se levantó lentamente. Cada paso fue difícil, caminaba con cuidado, guiándose por los sonidos y tocando las paredes. La gente lo miraba con curiosidad mientras avanzaba. Algunos se preguntaban por qué obedecía a algo tan extraño. Su corazón latía fuerte, mezclando miedo, cansancio y una pequeña chispa de esperanza. Finalmente llegó al estanque. Se arrodilló, metió las manos en el agua y comenzó a lavarse el rostro. El barro se deshizo poco a poco y el agua corrió por sus mejillas. Entonces ocurrió algo que jamás había experimentado. La oscuridad comenzó a desaparecer. Primero fue una luz suave, luego formas, luego colores. El reflejo del agua, el cielo, su propio rostro. Todo apareció de repente. El hombre gritó de alegría, rió, lloró y levantó las manos al cielo. Podía ver. Las personas alrededor se reunieron sorprendidas y confundidas. Algunos no podían creer que fuera el mismo hombre que siempre había sido ciego. Él contaba una y otra vez lo que había pasado. No sabía explicar cómo funcionó el milagro, pero sí sabía algo muy claro. Obedeció, aunque no entendió, y eso lo cambió todo. Por primera vez, no solo veía el mundo con sus ojos, también comprendía que confiar y obedecer puede llevar a algo maravilloso. Desde ese día, su vida fue diferente. Ya no se sentaba a la orilla del camino esperando. Caminaba, observaba, aprendía y agradecía cada pequeño detalle. Las hojas de los árboles, el rostro de las personas, la luz del amanecer. Su historia se convirtió en un recuerdo vivo de lo que sucede. Cuando alguien decide obedecer, había aprendido que la obediencia no siempre es fácil ni clara, pero puede abrir caminos que antes parecían imposibles. El abuelito terminó de hablar y el silencio llenó la sala. Lucía y Mateo se miraron entre sí. El abuelito les dijo, con voz suave: obedecer no siempre significa entender todo. A veces significa confiar incluso cuando tenemos miedo o dudas. Lucía pensó en su tarea y sintió que podía intentarlo sin tanto temor. Mateo entendió que obedecer no era perder algo,
sino ganar sabiduría. Ambos aprendieron que, como el hombre ciego, muchas veces el milagro empieza cuando damos el paso correcto, aún sin ver el final. La lluvia seguía cayendo afuera, pero dentro de la casa, los corazones estaban más tranquilos, porque habían aprendido que obedecer puede abrir los ojos, no solo para ver el mundo, sino para confiar en Dios. Hola niños, hoy voy a orar. Señor Jesús, te pedimos primeramente por este día, te pedimos por que fortalezcas a Venezuela con la fe, a nosotros también, a todo el mundo, que fortalezcas con la fe, que nos fortalezcas y nos ayudes, Señor. También te pedimos que con nuestra fe podamos entender y reconocer lo que tú nos estás diciendo y lo que tú nos estás mandando a hacer. Te pedimos que tu amor y tu respeto nos siga ayudando y que sigas haciendo ese ejemplo como buen Padre, Señor. Y gracias por que hoy tuvimos un devocional tan lindo que pudimos aprender, y que si algunos no aprenden, que pues tú les des la fe y la sabiduría para que nosotros podamos entender y que reconozcas lo que nosotros estamos sintiendo en ese devocional en nuestro corazón. Gracias por la sabiduría y por la fe, y gracias por perdonarnos en el nombre de Jesús. Amén y amén.